buenas noches a todos ustedes católicos informados. Bienvenidos a Un Café con 3 de Fe. Comenzamos este programa con un fuerte aplauso. Y bueno, durante esta hora estaremos con ustedes Juan Emanuel Contreras y una servidora Alejandra Villegas. Juane, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, y buenas noches a todos los católicos informados que nos están viendo desde sus casas. Estamos muy agradecidos porque nos están acompañando en esta noche. Y pues les recordamos que en todos los programas está la dinámica de los comentarios para que puedan poner alguna inquietud, alguna pregunta, algún saludo. Y nosotros estaremos, conforme va pasando el programa, respondiendo o mandando sus respectivos saludos. Recordamos que aparte de esta red Facebook tenemos Instagram, donde nos pueden encontrar como Catolin-noticias. También tenemos nuestro Twitter Catol-in y nuestro TikTok con el mismo nombre. Y bueno, como es momento también, estamos próximos a celebrar la Navidad, pues vimos bien ahorita hablar un poco acerca de esta celebración, y nuestro productor Rolando Tobit ha realizado este programa en donde vamos a compartir una carga de fe acerca también de la Navidad y nos impartirán algunos consejos para poder vivir este tiempo en familia. Asimismo tendremos música para tu fe con una interpretación de la banda Desciende, y también tendremos dos temáticas, una de ellas titulada Personajes de la Navidad y la otra El nacimiento del Rey. Finalmente culminaremos con nuestra sección de Orando y Confiando. Y bueno, es momento de que comencemos con esta primera sección del programa, que es una carga de fe, que va a estar a cargo de una nueva invitada que ustedes no la habían visto por aquí. Es la primera vez, pero recibimos con un fuerte aplauso a Aileen. Hola, muy buenas noches católicos informados. Bienvenidos a esta carga de fe en las que les compartiré algunos consejos para vivir de una mejor manera esta Navidad, pero primero les voy a contar un cuento, que se llama El sueño de María. Tuve un sueño, José, no lo pude comprender, realmente no, pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo. Creo que sí era acerca de eso. La gente estaba haciendo los preparativos con 6 semanas de anticipación, decoraban las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran para nuestro hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con hermosos moños. Todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol dentro de una casa. Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas estaban llenas de esferas y adornos que brillaban. Había una figura en lo alto del árbol. Me parecía ver una estrella o un ángel. Oh, era verdaderamente hermoso. Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos. Se los intercambiaban los unos con los otros. José, pero no quedó alguno para nuestro hijo. ¿Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera estado en la celebración, hubiese sido un intruso totalmente. Todo estaba tan hermoso, José, y todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar. ¡Qué tristeza para Jesús no querer ser deseado en su propia fiesta! Estoy contenta porque solo fue un sueño, pero qué terrible, José, si esto hubiera sido realidad. Bueno, en este cuento podemos ver que muchas cosas se parecen un poco a lo que estamos viviendo y que cada Navidad se vive, porque ignoramos muchas veces que es el cumpleaños de Jesús.
nos tomamos mucho en serio el regalo, las decoraciones y todo, pero olvidamos el verdadero significado de la Navidad. Y es por eso que yo les voy a dar 4 consejos para poder vivir de mejor manera esta Navidad. El primero de ellos es que hagamos espacio en nuestros corazones y en nuestros días al Señor, porque muchas veces por las ocupaciones de ir a comprar obsequios, de ir a comprar ropa nueva, nos olvidamos totalmente que tenemos que preparar nuestro corazón para que Jesús nazca en él. Nos preparamos exteriormente, pero interiormente no nos preparamos. Siempre buscamos vernos bien, pero interiormente tal vez no lo estamos. Entonces, por eso debemos de preparar nuestro corazón, darle el tiempo que necesita. Una buena idea podría ser ir yendo a las posadas, porque en ellas recordamos un poco sobre su nacimiento. Otro consejo es que la Navidad sea una fiesta en la que no prevalezca el consumismo, porque muchas veces vemos que la gente se la pasa en las tiendas y no solamente un día, sino se la pasan toda la semana o en muchas tiendas, y olvidamos que la Navidad es una fiesta sencilla, y es aquí donde voy al tercer consejo, que es vivir la Navidad con sencillez. Nuestro Señor vino al mundo para demostrarnos la sencillez, naciendo en una pequeña cuevita muy humilde en Belén. Recordemos que nació en una cuevita pequeña, nada grandioso, nada majestuoso, y Él es un rey. Entonces nosotros debemos tener una Navidad sencilla, pero una Navidad con alegría, porque también Jesús vino al mundo a darnos alegría. Es una fiesta de cumpleaños, entonces en los cumpleaños somos muy alegres. Y el cuarto consejo que yo les daría es que ayudemos a las personas necesitadas. Nosotros solemos celebrar el cumpleaños de Jesús con una gran cena en la que comemos cosas muy, muy ricas. Pero también recordemos que hay hermanos que no tienen la oportunidad de preparar una gran cena, entonces nosotros podríamos ayudarles a tener una mejor Navidad con un poco de la cena que tenemos. Y igual no solamente puede ser algo material, sino también podemos dar el tiempo. Muchas veces no tenemos el tiempo para ayudar a las demás personas. Muchas personas necesitan ser escuchadas, necesitan un poco de cariño, entonces esa es otra manera en la que les podemos ayudarlas, oyéndolas y consolándolas, porque también hay personas que están tristes. Y bueno, como dice la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que nos duela. Entonces muchas veces no nos duele dar algunas cosas, pero hay cosas como el tiempo que verdaderamente nos duele dar, porque preferimos estar viendo videos o estando haciendo cosas que no nos ayudan, pero por eso debemos de ayudar a las personas necesitadas. Y bueno, estos son los consejos que yo les daría para vivir una buena Navidad. Despedimos a Ailín Hernández con un fuerte aplauso. Y espero que estos 4 consejos que nos dio los hayamos anotado y los tengamos muy en cuenta para vivir esta gran celebración, este gran acontecimiento que mucho nos ayuda y que mucho nos ilumina en nuestro caminar como católicos. Y bueno, vamos a dar paso ya al primer segmento titulado Personajes de la Navidad. Y pido que nos regalen un fuerte aplauso para Juan Emanuel y una servidora. En este primer tema que vamos a compartir contigo, Catolín, hoy queremos recordar algunos personajes que forman parte o que están alrededor de esta gran celebración que vamos a vivir próximamente. Y para ello, el primero que quiero compartirte son los ángeles. El ángel, como bien sabemos, es una figura que ocupa un lugar en el Belén. El ángel también nos recuerda esa figura cuando llevó el mensaje a los pastorcitos, anunciándoles, por tanto, la buena nueva. Pero para todo esto quizás nos estemos preguntando, ¿qué son los ángeles o a qué se le refiere a los ángeles mismos? Bueno, pues los ángeles son espíritus creados por Dios. Son espíritus creados por Él y para Él, y cumplen la función del ser creados para adorar
y para ensalzar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también ellos obedientemente cumplen la realización del plan divino que Dios les está mandando desde el momento de su creación. El Catecismo de la Iglesia Católica refiere que los ángeles son seres espirituales y no corporales, y esto los constituye también como una verdad de fe. Y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, específicamente en el Evangelio, nosotros podemos tener muchos pasajes que nos recuerdan la presencia de estos seres angelicales. Por mencionar algunos, desde el momento de la Anunciación, desde el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se hace presente un ángel. Y por si fuera poco, también en el momento de cuando es tentado, se hace presente otro ángel. Y si así nos vamos, nos damos cuenta que también en el momento de la agonía, en el huerto de Getsemaní y de la flagelación, hasta el momento de la resurrección, es un ángel quien da el anuncio a esas santas mujeres. Y así también, como nos lo dicen los evangelios, pues será nuestro Señor Jesucristo cuando vendrá rodeado de ángeles, de esos seres espirituales, de esos seres que lo acompañarán y que lo glorificarán. Pero en estos personajes, hoy como iniciaba diciéndote, ellos cumplen una función muy especial. Y hoy quiero que reflexionemos acerca de esta función que ellos realizan en este momento. Ellos anuncian la buena nueva a los pastorcitos. Y cuando ellos anuncian la buena nueva, entonces nos dan el ejemplo para que cada uno de nosotros así lo hagamos. Anunciemos a todas las personas que están a nuestro alrededor ese mensaje de paz, de amor y de esperanza. En la actualidad nosotros estamos llenos de ruidos, estamos bombardeados de cosas materialistas, estamos llenos de incertidumbre. En muchas ocasiones solemos escuchar noticias que nos roban la paz, que nos intrigan, que si el coronavirus continúa y que si ya hay una nueva plaga, etcétera. Y a veces esas noticias que no edifican en nada, nosotros las solemos compartir y transmitir a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, y infundimos el miedo. Pero así con el ejemplo de estos ángeles, hoy nosotros debemos de ser portadores de buenas noticias. Y en medio de todos estos ruidos, de todo esto que escuchemos, debemos de anunciar que hay vida eterna, que es bueno tener fe, que es bueno tener esperanza, que es bueno hacer caridad. Debemos de anunciar que es bueno ir a los sacramentos, que no debemos de tener miedo porque al final vamos hacia nuestro Señor Jesucristo y ese es nuestro último fin y ese debe de ser nuestro objetivo. Por tanto, hoy te invito a que a través de los ángeles, y me invito, seamos portadores de buenas noticias. Pero no solamente eso, sino que también sepamos cuidar y custodiar a todas las almas que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque los ángeles, así como vemos un San Rafael Arcángel que custodió a Tobías en todo ese trayecto, así también nosotros a todas las almas que nos rodean, no solamente a nuestros seres queridos, porque yo no sé si tú te dedicas a formar hermanos en el camino de la fe, pero si lo haces, entonces esas almas que tienes encomendadas, también te invito a que a través de los ángeles tú puedas cuidarlas, puedas llevarlas a la luz verdadera, a la luz plena, que es nuestro Señor Jesucristo. Y pasando al siguiente personaje que va muy relacionado con lo que tú decías de los ángeles, nos vamos a encontrar a los pastores, a los pastorcillos, que estaban pues evidentemente haciendo sus labores, y es cuando el ángel se les aparece para anunciarles que en Belén nacería el Salvador, nacería el Rey, quien sería Dios para venir a la tierra para salvarnos. Y pues estos personajes partícipes del nacimiento, que los vamos a encontrar en distintas estatuillas, algunos pues con sus ovejitas, algunos otros solamente con los utensilios que utilizaban para pastar, pues verdaderamente tienen un significado muy profundo, el cual nos quiere denotar la sencillez y que en lo cotidiano nosotros podemos encontrar la santidad. Quisiera decir que pues así como tú que nos estás viendo en esta noche desde tu hogar, desde tu trabajo, así como muchos de nosotros que estamos en el estudio que ya trabajan o que son estudiantes, de la misma forma que cada uno de nosotros tuvo un llamado y un encuentro con Cristo, de esta manera también los pastores la tuvieron, estando en su vida cotidiana, estando realizando sus labores diarias, estando haciendo lo que les tocaba hacer en ese momento. Y yo quiero decir que
pues esto quizás ya es un poco más sabido, pero los pastores en aquel entonces, en el eslabón social que les correspondía, era pues un perfil muy bajo. De hecho, hasta se les consideraba como personas despreciables por ciertas actitudes que llegaron a tomar en el pasado y por ciertas actitudes que seguían siendo concurrentes en su presente, como lo era el robo, como lo era las borracheras, como lo era los atracos, y por esto mismo pues realmente no tenían un lugar considerado dentro de la realeza. Entonces podría parecer hasta irónico que fueran llamadas esas personas hacia ese encuentro con el rey. Y yo quería decir que, pues, a pesar de que no tenía ningún título en especial, a pesar de que quizás su trabajo no tenía el mérito que se merecía en ese entonces, Dios una vez más nos demuestra que Él no te va a llamar por el título que tengas, Él no te va a llamar quizás por alguna habilidad súper especial que tengas, Él no te va a llamar por lo que vales ante la sociedad. Él te va a llamar por lo que eres y por lo que significas para Él. Entonces es muy importante que nosotros en esta Navidad estemos muy atentos ante esa voz de Dios, porque pues es una lección muy grande. A veces nosotros no nos sentimos suficientemente dignos y Él, a pesar de eso, nos va a llamar. Y para ello yo quisiera desglosar esta enseñanza en 2 puntos. La primera de ellas es estar atentos a la voz que viene del cielo, estar atentos a la voz que viene de Dios. Y viene muy, muy encaminado a lo que tú nos decías, Alejandra. Realmente estamos viviendo en un tiempo donde la muerte está, podría decirlo de manera coloquial, a la vuelta de la esquina. Podemos ver cómo la enfermedad prevalece quizás en nosotros o quizás en nuestros seres queridos. Podemos ver cómo la economía, pues quizás en nuestras familias cada vez va decayendo porque por la pandemia o por alguna otra situación, pues hay menos trabajo, hay menos clientes, hay menos compras. Y realmente podría ser un poco difícil escuchar la voz de Dios en estos momentos. Podría ser un poco complicado abrir nuestro oído y nuestro corazón. Sin embargo, hay que recordar que los pastores en ese entonces también tenían sus problemas, también tenían sus ocupaciones. Es más, la manera en la que fueron llamados, pues nos deja entrever que pues se estaban ganando el pan. Entonces, pues hay que estar atentos y pues siendo sinceros, hay que pensar cuánto tiempo le dedicamos a la oración en nuestro día cotidiano, porque esa es la única manera y en el momento en que leemos las escrituras y en el momento en el que vamos a misa, donde nosotros vamos a poder tener ese diálogo con Dios. Entonces, en este primer punto, yo quisiera decir que ejemplo de los pastores estemos atentos, que estemos a la escucha. Está bien tener preocupaciones, todos los tenemos, pero me parece algo bonito saber que ellos estaban ganando el pan y que el ángel los invitó a que fueran a la casa de pan, que es Belén, a que fueran a conocer al rey que más adelante se iba a convertir en el pan de vida. Entonces no solamente se ganaron el pan de ese día, sino que se ganaron ese pan que les abría la puerta a la vida eterna. Y en el segundo punto yo quisiera decir que ser indignos no es un pretexto para dejar de hacer servicios o para dejar de proclamar la palabra. Voy a hablar desde mi persona, quizás tú que me estás viendo te sientas un poco identificado, pero a mí me pasa que cuando yo hago algo que sé que está mal, que sé que es pecado, que sé que va en contra de la fe, yo me desanimo y muchas veces me pongo a pensar que por qué si estoy actuando de ese modo, tengo el derecho de seguir evangelizando o sirviendo y me alejo y realmente me he dado cuenta que es una excusa más y es quizás una tentación para pues dejar hacer cosas para el reino de Dios. A pesar de que los pastores tenían ese estatus y estaban catalogados como lo peor, no fue excusa para decirle al ángel, sabes que yo no voy a ir a donde tú me estás pidiendo que vaya, sino que al contrario fueron a ese sublime encuentro donde se iban a encontrar a Jesús encarnado, a Jesús hecho hombre. Entonces, de este modo yo quisiera decir que pues está bien reconocer que somos pecadores, está bien reconocer que existe el pecado porque somos hombres, somos humanos y desgraciadamente por nuestra condición vamos a seguir pecando, pero no hay que quedarnos ahí, hay que buscar superar esas situaciones que nos alejan de Dios, hay que buscar esas situaciones que nos lleven al arrepentimiento para que nos podamos confesar y en esta Navidad no pongamos como pretexto ese pecado para estar cerca de Cristo y proclamarlo hacia los demás. El tercer personaje del cual queremos compartirte es el diablo. Y bueno, quizás te preguntarás, bueno, ¿y el diablo qué tiene que ver en este momento tan importante, en este gran acontecimiento? ¿Por qué lo mencionan si de hecho el diablo ni siquiera ocupa un lugar
en el nacimiento, cuando lo ponemos y cuando lo podemos admirar, ni siquiera lo vemos allí en un lugar establecido. Pero bueno, es importante que lo mencionemos y te voy a decir ahorita por qué. El diablo, fíjate que aunque no lo podamos ver, como bien dicen muchos sacerdotes, exorcistas, a él nada le impide deslizarse por los lugares. Entonces a él muy seguramente nada le impidió deslizarse justamente en el momento cuando estaba naciendo nuestro Salvador. Seguramente él estaba por allí acechando a los pastorcillos, acechando a los Reyes Magos, incluso cuando intentó desviarlos, estuvo por allí haciendo de las suyas, intentando hacerlas. Por eso es importante que en estos momentos, cuando vamos a celebrar este gran acontecimiento, tengamos muy presente la figura del diablo. A veces quizás en estos momentos nosotros podemos encontrarnos en que nos desviamos por las cosas materiales. Nos desviamos preocupándonos porque qué le voy a regalar a mamá, a papá, a mi hermano. Nos desviamos preocupándome quizás porque en lo que me voy a comprar de ropa para ponerme ese día, en esa noche, en esa celebración. Y allí cuando ponemos nuestra vista, nuestra mirada en estas cosas materiales, es cuando entra por completo también la presencia del demonio, porque entonces estamos dejando a un lado el acontecimiento, lo importante que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante que debemos hacer en este momento es preparar nuestro corazón, como bien nos lo decían en la carga de fe, para poderlo recibir, para poderlo acoger, preparando regalos que sean para el Salvador, para el que me vino a dar la vida y no para mis seres queridos con los que estoy compartiendo solamente un instante en esta tierra, porque al final todo eso pasará, Catolín. Entonces debemos de tener cuidado en estas cosas materialistas, pero también debemos de tener cuidado con la apatía. ¿Con qué actitud tengo? Con mi quizás desgane, con mis pocas ganas que tengo de asistir a la celebración. Con todo eso debo de tener también cuidado. ¿Por qué? Porque allí también, cuando se presenta alguna de estas actitudes o cuando voy desganada a celebrar este gran misterio de la Navidad, entonces allí también toma lugar el diablo. Por eso hoy quiero compartirte, a la luz de este personaje, 3 tips que creo que nos pueden ayudar para permanecer atentos, alertas y no dejarlo pasar. La primera de ellas es que permanezcamos vigilantes. Si nosotros nos encontramos cómodos de aquí a que llegue Navidad y nos ponemos en nuestra zona de confort, entonces muy seguramente va a llegar ese día y nos vamos a desviar por las cosas del mundo. Nos vamos a desviar por cómo me veo ese día, que si ya me puse el maquillaje, que si ya me puse tan ropa, etcétera. Voy a ver mi exterior y mi interior va a quedar muy pobre. Por eso desde hoy debemos permanecer vigilantes, orando, como lo ha dicho nuestro mismo Señor Jesucristo, y despiertos, atentos a su voz, atentos a esa estrella que viene a iluminarnos para decirnos en dónde está naciendo nuestro Salvador. La número 2 es que evitemos caer en la tentación. Es muy difícil, ciertamente, caer en la tentación porque es muy fácil, como yo ya bien se los decía, y al demonio nada le impide deslizarse ni estar cerca de nosotros. Hasta en lo más espiritual está presente y es muy difícil evitarla. Sin embargo, con la gracia de Dios, unidos en la oración, permaneciendo vigilantes con ese primer tip que te decía, entonces vamos a poder evitar caer en esa tentación. Es necesario que pongamos disposición, que le pongamos esfuerzo, que le pongamos ganas, pero que sobre todo le pongamos mucho amor y mucha fe en este misterio que queremos realmente creer y que realmente vamos a celebrar. Y número 3, debemos de vivir con alegría este gran regalo que nos da Dios mismo. El gran misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un gran regalo, es un don de Dios, inmerecido para cada uno de nosotros. Por eso debemos de vivir con alegría, de vivir intensamente este momento, esta celebración, este acontecimiento, porque no solamente es una fecha,
sino más bien es un acontecimiento importante para todos nosotros católicos. Por otro lado tenemos a Herodes, que pues también no aparece tanto de manera directa quizás en los pesebres, o no aparece para nada, pero pues sí está en esta narración de la Navidad, sí está en esta narración del nacimiento del Hijo de Dios. Y él, a diferencia del demonio, él sí ataca directamente a Jesús. Él sí busca hacerlo de un lado, y lo recordamos por el Día de los Inocentes, en el cual se dio este trágico infanticidio masivo con el afán de eliminar a Jesús de la faz de la tierra. Y es muy triste ver cómo con pequeñas acciones también nosotros podemos querer eliminar a Jesús de su propia fiesta, de su propia celebración. Es muy triste ver cómo pues con el simple hecho de decir felices fiestas en lugar de feliz Navidad, estamos eliminando a Jesús. Como cuando vamos a adornar y en lugar de querer poner un nacimiento, buscábamos poner primero el Santa Claus, los renos, algún otro personaje, estamos eliminando a Jesús. Cuando pues en vez de buscar lo que decía Aileen en su carga de fe, estar bien interiormente y estar limpios, buscamos lo superficial, buscamos primero los regalos, estamos eliminando a Jesús. Y es muy triste, y es para que nosotros nos motivemos a que en esta Navidad le demos el valor y su lugar. Primero vayamos a misa, antes de la cena, antes de cualquier cosa, primero vayamos a misa a agradecer que Él ha venido y que ha nacido entre nosotros. Pues no está mal tener una cena, no está mal compartir regalos, siempre y cuando nosotros respetemos y le demos el verdadero sentido a todo lo que le estamos haciendo. Y hay algo más triste. En la actualidad tenemos a muchos hermanos cristianos que son perseguidos. Ya no me voy muy lejos, tanto a Medio Oriente, sino que también aquí en América Latina han habido varias circulares muy tristes de muchos sacerdotes que han estado negando la comunión a personas que pues no se vacunaron, a personas que pues realmente pues no quisieron hacer ciertas acciones. Y es triste porque están ahora sí que poniendo un yugo a su libertad. Y esa es otra manera de hacer lado a Jesús, de querer imponer ciertos pensamientos y ciertas ideologías. Y es muy triste también, aunado a que ya se viene Navidad, que en ciertos lugares se estén pidiendo pases o cosas que denotan cierta exclusividad para ir a la Eucaristía. Entonces hay que orar por estos hermanos que no tienen el privilegio, y si tú tienes esa oportunidad, ves y acude y ofrécela por estos hermanos que están sufriendo. Y por último, pues igual que Herodes se pasó llevando a muchas personas por el hecho de buscar a Jesús para matarlo, también hay que hacer conciencia de cuántas personas estamos matando en Cristo nosotros, cuántas personas a lo largo de nuestra vida, no solo en la Navidad, pues con nuestras acciones las estamos matando en Cristo, y estamos haciendo que se pierdan de poder conocer al Salvador. Entonces es algo que nos tiene que poner a reflexionar, y es algo que nos tiene que ocupar para que nos pongamos en oración y actuemos congruentemente de acuerdo a nuestra fe. El quinto personaje son los animales, y bueno, estos sí los vemos representados como tal en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de manera particular quisiera que solamente nos centráramos en el burrito, ese animal más humilde de toda la creación. Y este animalito tan humilde, tan sencillo, estuvo también allí presente cuando nació nuestro Señor Jesucristo, cuando nació nuestro Salvador. Y no solamente en estos momentos, sino también estuvo presente cuando lo transportó hacia Egipto, para llevarlo fuera lejos de Herodes. Y el burrito a cada uno de nosotros nos enseña como tal a hacer ese transporte humilde para poder llevar a más hermanos hacia nuestro Señor. En muchas ocasiones nosotros quizás podemos estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, asistir a los sacramentos, permanecer con Él. Pero hay muchas almas que no tienen fe, que no tienen ya ni esperanza, que ya no creen en la vida eterna. Y a estas almas hay que llevarlas, hay que ser ese transporte, ese vehículo para poder llevarlas a nuestro Salvador, para que nuestro Salvador pueda acogerlas, pueda decirles cuánto las ama y cuánto las estaba esperando. Así que hoy, a ejemplo de estos animalitos, nosotros debemos de ser esos transportes que guíen y lleven a otras almas al encuentro con nuestro Señor. Finalmente quisiera acabar con esto que es muy importante y que representa bastante, que fue la estrella de Belén que guió a los reyes para que fueran a adorar al niño.
Y yo, investigando un poco, pues realmente no se tiene con certeza qué tipo de astro fue el que guió a los reyes. Unos dicen que fue quizás el paso de algún meteorito, otros dicen que fue una estrella, otros dicen que fue algún efecto luminoso ocasionado por alguna rotación del planeta. Pero hay algo que sí hay que rescatar, que en ese momento lo que nosotros denominamos como estrella de Belén tuvo el tamaño y la luz necesaria para que los reyes pudieran llegar a donde estaba Jesús. Y en eso yo quiero encaminar esta reflexión final. Pues con el hecho de tener el tamaño suficiente, no busquemos hacer cosas que no nos corresponden hacer por el simple hecho de ser vistos. Porque si queremos ser más grandes que Jesús en esta Navidad, realmente vamos a terminar haciendo cosas que son completamente contrarias a nuestra fe. Hay que buscar tener el tamaño correcto. ¿Cómo? Haciendo lo que nos corresponde hacer, siendo obedientes, buscando pues realmente hacer lo que nos toca hacer, ya sea como estudiantes o como trabajadores, ofreciendo lo que podemos ofrecer, buscando realmente ser testimonios vivos dentro y fuera de nuestra familia, con nuestros amigos, y pues no aparentando o no buscando aparentar cosas que realmente no somos. Cada uno de nosotros sabe qué decadencias tiene, cada uno de nosotros sabe qué virtudes tiene, pero siempre y cuando esas decadencias y esas virtudes las pongamos al servicio de la verdad, vamos a tener un tamaño ideal para no opacar a Cristo en esta Navidad. Y también hay que saber alumbrar, hay que saber ser luz, porque pues realmente la luz puede servir mucho en la oscuridad, pero ¿de qué serviría ser luz si te la vas a poner directamente en los ojos y te vas a cegar? ¿O de qué serviría ser luz si vas a apuntar a lugares que no te llevan a ningún lado? Hay que saber alumbrar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Realmente apoyando a los demás hermanos quizás en su fe, apoyándolo desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros hemos vivido y lo que el Espíritu Santo nos vaya inspirando, a que ellos también vayan teniendo un encuentro con la verdad, un encuentro con el Salvador. Y de la misma manera que lo decía anteriormente, no buscando tener una luz que opaque a nuestro Salvador, no buscando pues que quizá con ropa muy ostentosa o con acciones que realmente no tienen el sentido o no están inspiradas en Cristo, sino que están inspiradas para que obtener algún título o algún reconocimiento, pues quizás pueda ser un poco difícil en este tiempo donde todo está muy globalizado y queremos compartir hasta lo que comemos todos los días, pues no compartir estas acciones que a veces es bueno y edifican, pero piensa muy bien que si las pequeñas acciones que vas a hacer en esta Navidad, si los actos de caridad, los actos de amor, pues vale la pena compartirlos o vale la pena mantenerlos en secreto y ofrecer ese secreto a Dios para que sea de mayor provecho para las almas. Entonces, pues igual que la estrella de Belén, hay que orar para no tener un tamaño tan grande que lo opaque, tener el tamaño justo, que fue el tamaño que guió a los reyes hacia el camino donde estaba Jesús, y no tener una luz ni que sea torpe, que lleve a los demás a un camino que no es, ni una luz que quiera deslumbrar a los demás, pero que realmente los está cegando. Catolín, veamos el ejemplo de estos personajes que hoy tenemos aquí. Y también no busquemos que en esta Navidad llevemos regalos a todos nuestros seres queridos y al cumpleañero no le demos ni siquiera tan solo un regalo. Busquemos que el nombre de Jesús resuene por todos los confines de la tierra y que su nacimiento es nuestra salvación. De esta manera concluimos este primer segmento. Y ahora continuamos con la sección de Música para tu Fe a cargo de Yocabet Vázquez. Buenas noches, Catolín. Hoy deseo con todo mi corazón que tu mayor anhelo sea recibir a Jesús en esta Navidad, en tu casa, en tu vida, y sobre todo que sea tu mayor regalo. Y con este canto quiero invitarte a que escuches la voz del Señor en todo momento de tu vida.
Esta es la historia de una familia que iba desde Nazaret. Ella era María y su esposo José. Pero había alguien más a punto de llegar, el regalo más grande de la humanidad. Nació el Rey, el Hijo de Dios, nuestra salvación que se hizo hombre, el nombre sobre todo nombre, el Rey, el Hijo de Dios, nuestra salvación que se hizo hombre, el nombre sobre todo nombre, Jesús. A mi familia, a mis amigos y a todos en general, queremos desearles feliz Navidad. Y les deseamos de corazón que nuestro Padre y Salvador entre en su casa y los llene de amor. Nació el Rey, el Hijo de Dios, nuestra salvación que se hizo hombre, el nombre sobre todo nombre, el Rey, el Hijo de Dios, nuestra salvación que se hizo hombre, el nombre sobre todo nombre, Jesús. Que Dios te bendiga. Despedimos con un fuerte aplauso a Yochebed Vázquez. Queremos mandar saludos a Juan Pablo Bonilla, a Karen Guillén, a Lilian Palmeros, Sandra Luz López Loya. Y Alejandro Ortega nos dice: Dios los bendiga, Team Catolin. Es momento de que pasemos ahora a la siguiente temática que está a cargo de Rolando Tobidi, que lleva por título El nacimiento del Rey, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Qué alegría compartir con todos ustedes, Catolins, este hermoso acontecimiento que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué alegría compartirlos desde el otro lado de la pantalla, ustedes digitalmente y nosotros aquí presencialmente, donde podemos reflexionar un poco para prepararnos en este 24 de diciembre, en esta Nochebuena, y en este 25 de diciembre, en la Navidad. Antes de comenzar a hablar del nacimiento del Rey, de reflexionar un poco dónde nació, cómo nació y cómo nace hoy ahora en nuestros corazones, quisiera que juntos, los que estamos aquí en el estudio, dijéramos un canto, pero más que un canto va a ser leído, que es una calenda a la Navidad. Y quizás para algunos sea un poco desconocido, y es que antes con el martirologio romano se acostumbraba, o en muchos lugares se acostumbra a decir esta calenda navideña, que es un equivalente, por ejemplo, al pregón pascual que se lee en Semana Santa. Entonces, esta pequeña oración es muy bonita, les recomiendo que la busquen en internet, y que pues personalmente antes de la misa, antes o durante el acostamiento del niño, también la podamos reflexionar. En lo que leemos, pues yo le pido a la producción que ponga pues lo que es a María, José y el niño Jesús.
Os anuncio una nueva de gozo. Habían pasado millones de años después de la creación, cuando en un principio creó Dios el cielo y la tierra, y miles de años después del diluvio, hacia el año 2015 después del nacimiento de Abraham, hacia el año 1510 después de Moisés, y de la salida del pueblo israelita de Egipto. Hacia el año 1032 después de la unción de David, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del imperio de Octavio Augusto, con todo el orbe pacificado, hace ahora 2021 años. Jesucristo, Hijo del Padre del Dios eterno, queriendo santificar el mundo con su venida, concebido por obra del Espíritu Santo y pasando los 9 meses de la concepción, nació en Belén de Judá, de la Virgen María, hecho hombre. Os ha nacido una nueva de gozo. Muy bien. Y así termina esta hermosa calenda navideña con la que introducimos a esta segunda temática sobre el nacimiento del Rey. La Navidad es un pasaje muy hermoso del cual se puede reflexionar muchísimo, y creo que hasta el 6 de enero y posteriormente unos días más reflexionamos en diferentes áreas, ¿verdad? Podemos reflexionar en María, en José, obviamente en Jesús, en el trayecto, y ya hemos abordado en temas anteriores, en años anteriores, algunos enfoques. En esta ocasión queremos proponer otro enfoque, esperando que pueda servir a los católicos informados. Y es el hecho de que reflexionar dónde ha nacido nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nace? Y quiero basarlo en un pasaje de la Escritura que a veces pasa desapercibido en el pasaje de Navidad. Cuando leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, los primeros versículos dicen lo siguiente: en aquel tiempo apareció un edicto del César Augusto para que se hiciera el censo de toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo quisiera basar mi reflexión en este punto. Y es que recordemos que Jesús, María y José, Jesús en el seno de su madre, no estaban en Belén. Y recordemos que la profecía del Antiguo Testamento tendría que decir que en Belén tendría que nacer el Salvador. Entonces me parece tan admirable cómo Dios se vale de diferentes circunstancias históricas para hacer que nuestro Señor nazca en Belén. Es decir, si no fuera por este censo, pues la familia de Nazaret no hubiera trasladado a Belén. Entonces quisiera platicar un poco de cómo se llega a este censo que a veces los católicos ignoramos un poco. Y es que va a ser muy brevemente y no voy a ahondar mucho, pero los curiosos de la historia pueden escarbarlo un poquito más. Y es que llega un punto en el que el Imperio Romano, recordemos que tiene gran parte de Europa, parte de Asia y del norte de África. Llega un punto en el que después de algunas guerras, el Imperio de Roma está en paz. Lo que se llamaría la Pax Romana. La Pax Romana, y esto es muy curioso porque en todo el imperio había un altar, un lugar dedicado a un dios que se llamaba Jano. Y estas puertas en todo el imperio, que una gran extensión del mundo, si alguna parte del imperio estaba en guerra, las puertas estaban abiertas. Pero si alguna vez estuviera en paz, se cerrarían. Y en un imperio tan grande, era muy difícil que estuvieran en paz en todo el tiempo. O sea, prácticamente todo el tiempo esas puertas del dios Jano estaban abiertas. ¿Qué pasaría? Hubo 2 acontecimientos en el Imperio Romano. Hubo 2 veces en las que esas puertas se cerraron. Y el más importante y el más prolongado, según el historiador Tito Livio, nos dice que es justamente cuando estaba César Augusto, ¿sí? De esta parte del Evangelio que se nos narra. Y es aquí cuando, estando en paz,
el emperador, como leemos en el Evangelio, porque es un dato histórico, documentado, incluso hasta por fuentes paganas, dice, bueno, el imperio está en paz, tenemos superávit, tenemos buena economía, tenemos suficiente dinero, es momento de decir quiero saber cuántas personas hay en el imperio, de qué manera se les puede ayudar, qué necesidades se tienen, que incluso manda a hacer este censo del que nos habla el Evangelio, y hasta se les destina un denario a los mendigos del imperio. Y en este contexto histórico de Pax Romana es cuando la familia de Nazaret, en Medio Oriente, que era parte del Imperio Romano, tiene que trasladarse. Para que se den una idea y como un dato, Catolins, porque a veces decimos, ay, qué bonito, María en el burro, pero para los que hemos montado quizás a caballo, yo no he tenido oportunidad de montar burro, y para los que somos inexpertos, incluso hasta después de comer, es muy incómodo y doloroso montar a caballo. Tiene toda una técnica, no es tan fácil. Imaginemos las condiciones en las que iban, y como un dato, aproximadamente caminaron 170 kilómetros. O sea, es muchísimo lo que tuvieron que moverse. Y qué curioso que si nos ponemos a pensar, Catolins, porque a veces solo pasamos este festejo, pero pensemos lo siguiente. ¿Por qué Jesús decide nacer hace 2021 años en Medio Oriente, en lo que es el pueblo hebreo, dentro del dominio del Imperio Romano? ¿Por qué no en el Imperio Azteca, en el Imperio peruano, en los incas, en los mayas, en algunos pueblos de Asia? ¿Por qué en esos años? Y es que qué curioso es el Señor, porque Él se valdría de la extensión del Imperio Romano para la evangelización posterior que trajeran sus discípulos. Y piensa en toda esa extensión. Ya habría caminos hechos, había rutas, había mecanismos, había un orden, incluso había una lengua en general que es la que se hablaba, que era el griego koiné, que era el griego común, el griego vulgar. Sí, incluso en los letreros cuando crucifican a Jesús, recuerden que está en hebreo, en latín y el griego koiné, que es en el que la mayoría habla y entiende. Incluso los primeros evangelios y gran parte de la Sagrada Escritura está en griego porque es la mayoría. Entonces Jesús nace en un momento, porque él así Dios lo quiso, donde hay los caminos, hay el orden, hay una lengua que facilitaría la evangelización posterior. El misterio de Dios es tan grande que ni siquiera con estas palabras yo alcanzo a poder simplificar este misterio de nuestro Señor. Y de hecho es muy interesante porque, pues, como conocemos en la historia, pues Roma había estado en constantes guerras. Y de hecho este es un suceso que es algo, pues, increíble, es algo extraordinario porque, como tú lo dices, o sea, la prosperidad de Roma se extendió por un buen tiempo, y sin esas rutas comerciales que se hubieran hecho durante esa Pax Romana, que pues también esos censos iban encaminados para lo mismo, para tener el control y para la expansión del Imperio Romano, pues como tú lo dices, o sea, no hubiera habido esos caminos que los apóstoles pudieran tomar más adelante para la evangelización, no hubiera habido esa forma en la cual ellos pudieran relacionarse con gente extranjera, y tampoco habría esa confianza de poder hablar a un extranjero, porque antes de la Pax Romana era muy difícil que, pues, entre personas extranjeras tuvieran un diálogo debido a los antecedentes bélicos. Entonces sí, es algo, pues, que podría parecer que es una probabilidad, pero si lo pensamos quizás en la mente de Dios o como Él lo quiso, estaba todo, pues, planeado para que fuera propicio para la evangelización posterior. Exacto, incluso si un día llegamos a comprender en el cielo un poco más de los planes del Señor, nos admiraríamos más de sus tiempos, de sus órdenes, de lo que hoy la limitez de nuestra mente lo alcanza a comprender. Volviendo al punto, recordemos que estamos reflexionando acerca del primer versículo del Evangelio de Lucas, donde estamos en el censo. Y esto que le estamos contando es real, de fuentes paganas, ya lo decía. Incluso en esos tiempos se dice que más o menos hace 2021 años, cuando en la Pax Romana César Augusto, llegó un punto de que el Senado vio en este emperador, pues, alguien grande.
Sí, que decía, bueno, ¿cómo pacificó el pueblo? ¿Cómo hay economía fuerte? Y que le querían dar un título, el título de divus, de divino. Pero César Augusto no era tonto. Decía, bueno, yo sé que un día voy a morir, soy carnal, y sé que este tipo de título de endiosarme, de ser mitad hombre, mitad Dios, solo va a truncar, va a dificultar cuestiones posteriores. Es demasiado halago, ¿verdad? Aunque era pagano, no era tonto. Iban a enaltecer sus errores. Exacto, enaltecer sus errores. Entonces él pide al Senado tranquilizarse y va a, pues, con una, se llama Sibilia, o con una mujer pagana, a pedir un consejo. Ellas entran en trance, es lo que conocemos como un oráculo. Y qué curioso, porque va a una sibila de una ciudad a las afueras de Roma que se llama Tivoli, y aquí esta mujer entra en trance por 3 días, hace ayunos muy fuertes y va a encontrarse con el emperador 3 días después en su cuarto, en uno de sus cuartos arriba de las 7 colinas de Roma, en el Capitolio. Y lo que le dice, presten atención, Catolins, porque es una fuente pagana, a mí me impactó la primera vez que lo escuché. Le dice lo siguiente: emperador, esto es lo que ocurrirá. No conviene que seas divinizado. Ojo. Del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre para juzgar al mundo. De improviso, el cielo se abrió y un esplendor grandísimo inundó todo. Se vio en el cielo una joven bellísima y con los pies sobre un altar, un niño sobre los brazos. En ese momento, César Augusto, cuentan las fuentes, que escuchó una voz que decía: este es el ara del Hijo de Dios. Y se postró en cielo y lo adoró. Y cuando contó al Senado también se maravillaron. Aunque ya después la historia nos dice que lo terminaron divinizando, ¿verdad? Aún a pesar de César Augusto. Pero qué hermoso saber que el Señor, aunque tenía a su pueblo elegido que también sabía que lo iba a traicionar, al pueblo pagano también les mandaba rayos de su gracia. Porque una fuente pagana también ya estaba profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, hoy, como un dato curioso, en esa habitación donde estuvo la visión de César Augusto, actualmente hay una iglesia que se llama Santa María de Aracoeli. Y como otro dato curioso, en esa misma iglesia en Roma es donde se encuentra enterrada Santa Elena, mamá de Constantinopla. Catolins, qué curioso que el Señor le dé unos mensajes de su gracia también a los paganos. Cuando empezamos a reflexionar, y cierro con este primer punto, no me voy a desviar, pero en Platón y en Aristóteles, y como Santo Tomás Aquino vuelve a retomar a Aristóteles y cristianiza su pensamiento, vemos que por otros lados Dios también ya estaba anunciado. Ya se estaba aproximando, pero no llegaban a concebirlo porque les faltaba ese torrente de gracia. Hasta aquí, Catolins, esta primera parte, donde hemos leído la calenda, hemos reflexionado quizás una parte histórica de la área pagana, de dónde y cómo nació el rey. Por un censo. Para que valoremos más todo ese trayecto antes de llegar a Belén. Todo lo que Dios armó, todo lo que Dios compuso, todo lo que Dios alineó y fue revelando para el nacimiento de nuestro Señor. Porque ese pasaje lo pasamos de largo. Y nos centramos ya en lo último, que es lo más importante. Y a continuación, vamos a seguir reflexionando acerca de dónde nació. Nació dentro de un contexto de Pax Romana, de un censo que se tuvieron que trasladar, donde hay unos personajes de los que han estado hablando y reflexionando, pero hay un elemento del que poco se habla, del que poco la tradición reflexiona, pero eso no quiere decir que no sea reflexionado. Algunos autores, que no es un santo, pero también es un católico converso, Chesterton, reflexiona también acerca del significado de la cueva. El Señor Jesús nace en una Pax Romana, después en el contexto de un censo que no encuentra lugar María y José, y decide una cueva.
en una cueva. Pensemos y reflexionemos, Catolins. ¿Qué acaso en la antigüedad, cuando nos dice que el hombre está evolucionando y el origen de hombre, ¿cuál es? ¿Nos enseñan? En las cavernas. Y que encuentra en las cavernas pinturas rupestres. Ese dice que es el origen del hombre. Pero qué curioso que en la segunda historia de la humanidad, en la segunda mitad de la historia de la humanidad, es como una nueva creación. Y también hay una cueva, pero ya no es la cueva de los antiguos hombres neandertales, y es una nueva cueva, una nueva creación. Y no hay pinturas rupestres de animales, sino que hoy los animales y la naturaleza está en vivo, presenciando realmente el nuevo nacimiento del Rey verdadero. O sea, Dios tiene tantos detalles que viene a reformar cada parte, incluso de la ciencia y de la historia del conocimiento. Qué curioso que Dios no solamente nace en una cueva. Dios no nace en la superficie. Nace debajo del mundo. Nace en un escenario que no es fácil de identificar a la vista de los hombres. En un lugar oscuro y oculto. Siempre las personas, y en una espiritualidad, intentamos decir el cielo arriba, el infierno abajo, y elévate, y elévate. Y en algunos otros programas hemos visto como que el diablo también es un ser tan espiritual que le gusta decirte, sí, elévate, elévate. Pero en Belén, el cielo no estaba arriba. El cielo estaba debajo de la tierra. El cielo estaba abajo. Y dice Chesterton, hay un cierto aire revolucionario, como si el mundo se hubiera invertido. Y es una paradoja y entra en conflicto muchas cuestiones, porque es decir, para llegar ahora a lo más arriba tienes que ver en lo más abajo. Si quieres estar arriba tienes que profundizar antes de elevarte abajo. Porque en Belén no estaba en la superficie. Belén estaba debajo. Y para los que gracias a Dios hemos tenido la bendición de ir a Tierra Santa y conocer literalmente Belén, esa hermosa estrella, literalmente donde está la basílica hoy, bajas 2 niveles. Y es hasta abajo donde estaba en esa gruta abandonada. El cielo por primera vez se pone por debajo. La cueva muchas veces la podemos ver como un agujero sucio, donde lo más despreciable está, donde más abajo, en rincón, le echamos todo esto. Pensemos a veces en las cuevas en las que pensamos a veces hasta basura ahí. Y hoy el Señor quiere nacer en eso, en lo más profundo, al alcance de todos, porque Él si hubiera empezado desde arriba, hubiera sido más difícil. Pero es tan hermoso porque también rompe muchos paradigmas, rompe muchos órdenes establecidos, porque el Rey del cielo le dice a los pastores, vengan y hablemos cara a cara. Cuando si hubiera sido un rey de aquel entonces hay que hacer trámites, hay que hacer filas. Jamás en la vida hubiera sido posible ir a verlo. Pues es el momento que podemos decir que hasta incluso la esclavitud queda abolida. Porque los más abajo vienen, no arriba, al profundo de una cueva. Porque hoy los cielos están por debajo, mientras que Herodes intentaba matar por arriba, buscar por arriba, lo más profundo se guardaba en el interior. Catolins, reflexionemos en esta Navidad cómo el Señor alineó tantas cosas, preparó tantos momentos, para que hace 2021 años, con fuentes históricas veredictas, hubo un censo, como dice el Evangelio de Lucas,
para que el Señor naciera en Belén. Y es en Belén, donde no hubo un imperio ni un reino, sino una cueva donde el cielo se hizo presente. Y hoy, Catolins, nuestros corazones no están tan lejanos de parecerse a una cueva. Es más, son más parecidos a una cueva que a un palacio, porque hay que estar en lo más profundo y abajo. Por eso, para terminar esta reflexión, quisiera compartirles que busquemos en el interior, que preparemos lo pobre de esa cueva, como ya se ha dicho, pero ahora con todo ese contexto, para recibir al Rey de Reyes. Pero la última idea, Catherine, para cerrar esto es, el Señor no se quedó en el pesebre, ni tampoco en la cruz. No está ahí. En unos meses veremos la resurrección. Pero hoy contemplemos el milagro de la Navidad. Pero no se quedó en el pesebre. Y en unos meses reflexionaremos en la pasión de Cristo. Pero no se quedó en la cruz. Catolins, les deseo una feliz Navidad. Y si algo de estas pobres palabras pudieron ayudar para prepararnos mejor al 24 y 25, que sea para la gloria de Dios. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, Tobit. Realmente nos abre otro panorama para ver el nacimiento de Cristo. Y finalmente, antes de acabar, no quiero perder la oportunidad de mencionar que también lo que decías de la caverna, que él nació en una cueva, me hace recordar mucho a esta filosofía y esta imagen que nos planteó Platón del mito de la caverna, donde decía que pues si unos hombres estaban en la caverna atados sin la posibilidad de salir, iban a ver sombras y se iban a hacer de una realidad, y si alguien salía y les comentaba a las personas que estaban dentro de la caverna que el mundo era de cierta forma, pues lo iban a catalogar como un mentiroso porque no iban a ver, porque realmente cada uno estaba moldeando la verdad y la percepción de acuerdo a lo que veía, lo que iba recibiendo empíricamente. Y eso me hace pensar que realmente con la llegada de Cristo en una cueva, que tantos años y tanto tiempo este mito de la caverna nos ha ayudado para entender cómo nosotros podemos percibir la verdad o la mentira y la realidad, nos hace decir, pues realmente Cristo nació en una cueva, nació en una caverna, y ya no hace falta salir, ya no hace falta imaginarnos, porque estamos viendo encarnado al Hijo de Dios. Entonces nosotros la tenemos más fácil, ya no tenemos que hacernos de ideas abstractas, ya no tenemos que hacernos de ideas erróneas, porque ya hemos visto encarnado a Dios verdadero, y ese es un motivo muy grande para nosotros los cristianos para vivir en la verdad, creer y propagar esa verdad. Y rapidísimo, ahorita que hablas de esa parte de Platón, reflexionar cómo el Señor, lo que decía al principio, en los pueblos paganos también les va dando una idea de Él. No toda la gracia, pero les va sumando. Porque para los curiosos, después googleenlo, pero hay un diálogo incompleto de Platón, que es el de Atlantis. Y ahí, entre el diálogo, hay una parte donde se dice que por una desobediencia, que antes hombres y dioses estaban juntos, y que por una desobediencia se mandó un diluvio para terminar con la humanidad. Hay un poco, y por eso Santo Tomás de Aquino ya posteriormente viene a cristianizar y a perfeccionar todo este pensamiento de Aristóteles y de Platón. Bueno, pues muchas gracias a todos, y lo despedimos con un fuerte aplauso. Llegó esta sección en la cual vamos a orar, vamos a entrar en una profundidad mayor de todo lo que hemos reflexionado a través de las temáticas que es la oración. Y para ello pido un fuerte aplauso a Biel, que también es la primera vez que nos acompaña para la sección de Orando y Confiando.
Hola, Catolins. Estamos ya cerca de celebrar la Navidad y hoy en este programa vamos a rezar para que nuestros corazones estén preparados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos ya próximos al día en que celebraremos el gran acontecimiento en el que recordamos tu venida a este mundo, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Señor, gracias por amor quisiste venir al mundo y hacerte hombre. Gracias porque tú, Señor, nos diste una gran enseñanza de humildad y sencillez, pues no quisiste nacer en un lugar lleno de lujos y riquezas, sino que al contrario, naciste en un lugar humilde. No te esperaste que te sirvieran, sino que tú viniste al mundo para ser servidor. Tú merecías todo, pues eres un rey, porque tú eres el Hijo de Dios, pero te hiciste semejante a nosotros excepto en el pecado, pues tú eres santo. Gracias, Señor, porque quisiste nacer dentro de una familia en la cual tal vez había incertidumbre, duda, miedo, pero también había mucho amor. Gracias porque, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, muchas familias buscan caminar imitando las virtudes que los lleven a vivir su fe, la fe que los ayude a poder alcanzar la santidad. Gracias, Señor, porque en María, tu Madre, a quien tú también nombraste Madre nuestra, podemos encontrar el amor y la ternura. Gracias porque ella es ejemplo para todas las madres, porque ella intercede por todas las necesidades de las familias y porque con amor acoge a todos los niños y los protege con su divino manto. Gracias por San José, tu Padre adoptivo, quien es ejemplo para todos los padres, pues él fue un padre protector, proveedor y gobernador de su familia. Gracias porque él es un gran intercesor ante las necesidades de los papás y las familias. Señor, durante este tiempo de Adviento, tú nos has permitido ir preparándonos para tu nacimiento, pero te pedimos que cada día sea una preparación constante para que tú nazcas en nuestros corazones. Te pedimos que así como tus padres limpiaron ese lugar donde naciste, que estaba sucio, así nosotros busquemos limpiar ese lugar, que es nuestro corazón, para que tú nazcas en él. Queremos pedirte que en esta Navidad no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo que nos quieren cambiar el sentido de tu nacimiento, de no nos invitan al consumismo como una falsa felicidad. Más bien, ayúdanos a buscar la alegría como la buscaron esos pastores cuando el ángel les anunció la noticia de tu nacimiento, y así nosotros también busquemos adorarte en cada sagrario y recibirte en cada Eucaristía. Señor Jesús, tú eres amor y vida. Has querido nacer como todos nacemos, de una mujer. Estas formas han bendecido a la familia. Haz que cada familia se convierta en un verdadero santuario de vida y amor. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias. Haz que los jóvenes encuentren en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que los niños sean esa semilla de esperanza en la familia, y así, con nuestro amor, remueve su inocencia. Haz que el amor satisfaciado por la gracia del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis. Amén. En este día también queremos pedirte por las siguientes intenciones. Te pedimos, Señor, por todas las familias, en especial por aquellas que están pasando por alguna situación difícil. Te pedimos por las madres que están llevando una nueva vida. Te pedimos por las familias que están alejadas de Dios, para que en este tiempo puedan descubrir el verdadero sentido de la Navidad.
Te pedimos por los niños que no tienen una familia, para que la Sagrada Familia los acoja y ellos puedan sentir su amor y sus necesidades sean atendidas. Te pedimos que nos enseñes a ser agradecidos cada día por lo que tú nos das tan generosamente, pero te pedimos que nos ayudes también a saber compartir todo ello, que con nuestras obras podamos ser reflejo del amor que hay en nuestro corazón por ti. También queremos pedirte para que recibamos a Jesús con un corazón sencillo, por la salud de Reina Cruz y Lilian Palmeros, por las personas que han perdido un ser querido, por Alam de Jesús Delgado González, para que Dios lo fortalezca, por el perdón de nuestros pecados, por la salud de Catalina Murrieta Velázquez y de Isabel Viveros. Que Dios los bendiga. Despedimos con un fuerte aplauso a Biel. Es momento de pasar a la lectura de los últimos comentarios. Jorge Contreras nos dice: Feliz Navidad, Team Catolin, Dios los bendiga y nuestra Madre María los acompañe. Sandra Luz López Loya nos dice: Dios te bendiga, Yoka, qué hermoso canto. Saludos a Berta Roan y a Karina Reyes. Julio nos dice: muchas felicidades, equipo, por su programa, siempre acertados y muy bien preparados. Agradecemos a todos los católicos informados que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta transmisión. Enviamos un cálido saludo y les deseamos una feliz Navidad a todos allá en sus casas, a los que han participado a lo largo de este año, para que también Dios pueda nacer en sus corazones. Y en esta misma sintonía queremos recordarles que este viernes tendremos pues la misa de Nochebuena, la misa donde estamos invitados y debemos ir como católicos antes de nuestra cena para recibir la Navidad, y en esta ocasión vamos a transmitir la misa de la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen de las 8 de la noche, para todos aquellos que no puedan asistir de manera presencial y que tengan alguna imposibilidad de ir, pues puedan conectarse este próximo viernes 24 de diciembre a las 8 de la noche. Y de la misma forma, en la Navidad sabemos que todos nosotros estamos invitados y debemos asistir a la Eucaristía para dar gracias a Dios por el nacimiento de su Hijo. Tendremos la transmisión de la misa de igualmente en la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen, para todos aquellos que no puedan asistir. Este sábado 25 de diciembre va a ser a la 1 de la tarde. Y bueno, queremos también recordarte, católico informado, que puedes apoyarnos comprando, adquiriendo algún producto de Soy un Catolin. Recordarte que tenemos las tazas, tenemos también las revistas, los bultos y los cafés en diferentes gramajes, tanto para cafetera como para olla. Así que a la hora en la que tú adquieres alguno de estos productos, pues nos ayudas y colaboras para que, en lo materialmente hablando, nuestro apostolado siga construyéndose. De manera también importante, te reiteramos que no dejes de orar por cada uno de nosotros, los que formamos parte del Team Catolin, para que sigamos en este apostolado que Dios ha confiado en nosotros. Y bueno, como ya lo dijo también Juan Emanuel, reitero nuevamente de parte del Team Catolin, de toda la fe que informa, que tengan una feliz Navidad, que disfruten mucho esta Nochebuena y que sobre todo reciban con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha alegría el nacimiento de nuestro Salvador. Y bueno, agradecemos al productor Rolando Tobit por este programa. Le pedimos la cuenta porque esto fue Un Café con 3 de Fe.